Estábamos viendo entonces acceso, tuberculosis, teratoma, hipertensión, los líquidos epidemiológicos. Entonces, cuando ustedes vean esta imagen que parece un remolino, ¿no?, dentro del testículo, tienen en un retorno, ¿no? Esa, en tajaditas, en capas, ¿sí? Es típico y patológico. Estábamos hablando de la microlitiasis. Entonces, el predictor, bueno, hay discordancia, ¿no? Pero no se olviden del cáncer testicular, no es un cáncer arriba de los 40. Este paciente es joven, por si acaso, ¿no? 25, 30, 35 años, hay que estar pendiente de eso, ¿no? Y si yo encuentro solamente microlitiasis, ese paciente tiene que hacer un control trimestral, ¿ya? Sí o sí. Y si yo encuentro tumores, bueno, ustedes saben que un tumor, donde sea que esté, dependiendo de su comportamiento, de su morfología, lo vamos a clasificar, ¿no? Si es posiblemente benigno, malenoma, ¿no? O son malignos. Entonces, los tumores malignos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los que son terminales, que son casi la mayoría de ellos, ¿no? Y algunos que son derivados de los hormonas sexuales, ¿cierto? Dentro de estos terminales, el más común es el seminoma, ¿sí? Después tenemos las variantes, ¿no? El síndrome espermatocítico, ¿no? Los carcinomas embrionarios, que son mucho menos frecuentes, ¿no? Tumores de células germinales, los coriocarcinomas, y entran dentro de la clasificación del teratoma, porque como discutíamos hace un rato, ¿no? A veces damos la impresión de una sombra, de clasificaciones en que el teratoma, depende de qué composición tiene, se puede comportar con diferentes patrones ecogénicos, ¿no? Entonces, no es de descartar, ¿no? También hay que acompañar. El teratoma es lento, tarde en crecer, ¿no? En cambio, un CA se va rapidito. Y miren, para que vean que hay los globitos disfrazados de oveja, así como en tiroides, ¿no? En tiroides decían ustedes, un nódulo bien circunscrito, bien definido, homogéneo y cuecórico, hasta ahí bonito, pero pónganle doble, ¿no? Ahí está. Tiene flujo. Aquí tenemos un seminoma único, ¿no? Y aquí un seminoma con microlitiasis, fíjense. Entonces, no se confíen, hay los lobitos, ¿no? Disfrazados de oveja, ¿ya? El tema es así: tumor hipoicoico en vesícula, riñón, testículo, tiroides, no se llama que se levante la mano, ovario, ¿listo? Todos estos órganos que tienen actividad constante tienden a ser metaplasias, ¿ya? Entonces, tumores hipoicoicos, por más bonitos que sean, son sospechosos, ¿listo? El coriocarcinoma, a diferencia del seminoma, es un tumor irregular. Tiene mucho más flujo vascular, alto índice de resistencia en los vasos que afluyen hacia él. Fíjense cómo tiene un patrón más heterogéneo, ligeramente irregular, ¿no? A veces son manchas, ¿no? Miren el seminoma, es muy bien limitadito, tiene un patrón más homogéneo, ¿sí? Fíjense, ¿no? En cambio el corio tiene focos, microcalcificaciones, ¿no? Entonces es digno de clasificar, ¿no? Entre las lesiones sospechosas. Peor cuando ustedes encuentran un flujo central con distribución variable, miren, tiene hasta flujo periférico, ¿sí? Y es que los coriocarcinomas son de crecimiento muy acelerado, ¿no? Por eso tienen una hipervascularización también. Bueno, hidrocele, lo discutíamos hace un momento, ¿no? Hidrocele es el resultado de una acumulación excesiva de líquido entre las túnicas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es un testículo flotante. Pero dijimos que hidro es agua, ¿no? Es anecoico, ¿sí? Ustedes tienen un hidrocontos, están viendo líquido anecoico dentro del útero, ¿sí? Donde sea que sea hidro es agua
Pero ¿qué pasa cuando ese líquido es espeso y tiene movimiento? Entonces se llama espermatocele. ¿Bien? Y si tenemos la suerte de ver un espermatocele, es como una lluvia de meteoros. Van cayendo en cascada, movimiento acelerado, van revoloteando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un aumento del volumen del líquido con componente, ¿no? Con detritos dentro del movimiento del espermatocele. ¿Cierto? El hidrocele se puede dar simplemente por congestión, obstrucción, ¿no es cierto? Yo les digo a ustedes, si yo sospecho de una torsión testicular, ¿va a haber hidrocele? Sí. Vale. ¿No? Vale. Porque la acumulación de líquido en un tejido se da por un proceso irritativo, ¿sí? Da por un proceso irritativo. Después se vuelve congestión y de la congestión pasa a la inflamación, ¿cierto? Bien, nuevamente fíjense la ectasia de la red de tesis, ¿no? Ahí tenemos un pequeño segmento de la red, pero fíjense toda esta segmentación de los tubos totalmente dilatados, ¿sí? No son quistes, son tubos. ¿Puede haber un quiste testicular? Claro. Un quiste se da por proliferación propia, por trauma, ¿no? Pero es redondo y de todos los ángulos va a ser redondo, ¿no? En cambio aquí lo que vemos son estructuras tubulares, ¿ya? La ectasia puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Y lo peor de todo, lo que más a veces cuesta evaluar, traumatismo, ¿ya? Cuando el paciente viene a consulta, bueno, que nosotros hacemos la consulta, porque mientras estamos haciendo el estudio, le estamos preguntando qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, cómo empezó, ¿no? Entonces, existen diferencias entre un hematoma, un hematocele, una ruptura de cápsula, una fractura testicular, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer en base al impacto. Y a veces no es solo el impacto, a veces puede ser un impacto severo, pero no hubo un daño tan significativo o viceversa, ¿no? A veces un ligero golpe y de repente una fractura, ¿eh? Y la fractura corresponde a interrupción ahí, discontinuidad del parénquima. Entonces, fíjense, este es un hematoma, una mancha linfocólica avascular, ¿sí? Y ustedes van a hablar de la extensión de ese hematoma. ¿Cuánto ocupa? Si quieren hablar de porcentaje, lo ideal sería medir la extensión, el área que está ocupando, ¿sí? Fíjense, no hay flujo, esto es ruido, ¿no? No hay flujo dentro del hematoma. El hematocele, miren, ¿cómo el líquido está? ¿Y cómo yo diferencio un hematocele de un espermatocele? El espermatocele cae en cascada, con movimiento. El hematocele no. Aparte de eso, cuando ustedes ven sangre, la sangre en movimiento en la mucosa, ¿sí? Por eso los vasos se ven en la mucosa, ¿sí? Pero cuando para, primero va a tener un aspecto hipoeco. Luego se va a hacer ligeramente ecogénico y luego se hace hiperecogénico cuando está en forma de coágulo. Ese es el comportamiento de la sangre cuando pasa a las horas, ¿no? Entonces, es un líquido denso de aspecto ecogénico, fíjense, con secos ahí también, ¿no? Miren, pequeños puntitos que ya están coagulados. Y hay un antecedente. Entonces, esto no es un hidrocele, pero no es un hematocele. Esto lo más probable es que sea un hemo, ¿sí? A veces vemos diagnóstico hemoperitoneo. Depende. El hemoperitoneo se da así también, líquido turbio, no es tópico rojo. Si yo veo líquido en fondo de sangre y la paciente tiene un ectópico rojo, obvio que eso es sangre, por lógica, ¿no es cierto? Hematoma de la pared, a veces no hay lesión testicular, pero sí, miren, la acumulación de sangre a nivel, ¿no?, de la pared escrotal, ¿no?, en la bolsa, dentro del tejido, ¿eh? Entonces yo tengo que localizar dónde está, ¿no? Y muchas veces sucede que después de un trauma hay una retracción del testículo, ¿no?
defensa propia, decirlo, el cordón espermático es como un resorte, ¿cierto? Cuando existe, ¿no? Por eso decimos que el gel tiene que ser tibio, que cuando ponemos gel caliente en el tejido se retrae, ¿no? Y aquí va a haber una retracción, ¿por qué? Por ocupación de espacio. Porque ese líquido está ocupando espacio, está elevando. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto y un hematoma? Miren, una mancha hipoecoide irregular, una mancha hipoecoide irregular. Ninguna de las dos. ¿Cómo ustedes distinguen entre un hematoma y un infarto? Piensen, piensen. ¿Nada? El infarto, la obstrucción es antes del testículo, ¿verdad? A eso se refiere. No nos va a ayudar mucho si hay, ¿no? Porque si fuera antes de, entonces va a haber disminución en el flujo sanguíneo hacia el testículo. Bien. Siempre que el infarto sea a nivel de las arterias venotérico-testiculares, el flujo no va a pasar al testículo. ¿Okay? Si es por la rama anterior, nos va a tener aquí, ¿no? Una zona isquémica. ¿Y la clínica? ¿Vengador intensa? ¿No ven? Pónganse, complíquense la vida. Estamos allá en un país en el fin del mundo con un ecosaurio de 14 pulgadas. No tiene doble. ¿Y ahora? Ahí es la cosa. ¿Verdad? Es como cuando nos mandan a hacer provincia. Improvisen en realidad, ¿no? Yo tuve que intubar a un paciente con alambre de jardinería. Ajá. Llegó un paciente en paro, un viejito, no teníamos tubo, sacamos uno de quirófano, no había la guía, le dije al jardinero traer un alambre, intubar, despachar. A un niño le hizo una traqueotomía con un hilo. El niño se había tragado una pelota que estaba atragantada y no había cómo sacar, porque olvídense que pinzas allá de ceja no mantenían las enfermeras. ¿No? Anestesia con pilo, fino el pilo. Pasó, claro, sin la pinta, ¿no? Cánula de oxígeno, Santa Cruz. Uno tiene que ser más libre, aquí también. Entonces, ustedes no quieren trabajar con ecógrafos de alta edad, no pensé, bueno, a ver cuánto me va a costar. Peor con el cambio de dólar ahorita, ¿no? Pero a veces uno llega y de repente, tiene la caja china ahí. Lo dice, tú. Hoy día estábamos en la práctica en la mañana y hay un doctor que es alumno del diplomado, hace 25 años que es ecografía. 25 años. ¿Y sabes qué me dijo el otro día? Le digo, oiga, profesor, le digo, me intimida, usted me intimida, porque sigo aprendiendo. Lo que pasa, es mayor, gente que salió antes, ni siquiera ahí. El pediatra de mi hija le receta cosas que ya no existen. ¿En serio? No, el señor tiene 200 años, ¿no? Le receta cosas que no existen porque no tienen a la actualización. Porque la verdad, seamos sinceros, a veces no vale ni la pena invertir porque ustedes como médicos van a optar por un niño. Si ustedes tienen una maestría, le vale 2 puntos. Si tienen 2 maestrías, solo le suman 0.5. Por si acaso. No van a decidir de la maestría, están terminando, ya pagaron. Pero el que fue dirigente de una organización campesina en un año, 2 puntos. Entonces yo quise, perdiendo mi tiempo, 15 años de mi vida estudiando, sin contar los otros 7 de la universidad. Si voy a ser dirigente campesina, no es 4 años. El alcalde de comercio, no, está perdiendo el tiempo, postúlese para alcalde de 4 años. Ya tiene su película ya. Por ahí, mándalo. Con razón quiere cambiar dólar. Porque se va a comprar otra que le interesa. Pero imagínate, nada que los quiera desarrollar. Entonces muchos votan por lo que aprendieron y ahí se quedan. La
salir de su zona de confort y complicarse la vida. Ese es el médico de verdad, el que se complica, el que no tiene herramientas y tiene que improvisar. Yo tengo mis alumnos del segundo semestre, yo doy en biología en la Francia y los someto. Y ayer tuvimos una reunión, todos los docentes, incluyendo la área administrativa, comercial, pastoral y de medicina, pues somos varios, ¿no? Era una emergencia en la reunión, todos teníamos que estar. ¿Alguien tiene contacto con la universidad? ¿Alguien? ¿Puedo hablar? ¿Y qué era la tan emergencia? Que los chicos están desmotivados. Y yo, en serio, perdí el almuerzo. Tenemos que hacer algo porque los chicos no están motivados. Y dice una docente de medicina, sí, los chicos se desconforman con la nota, entonces cuando llega el final del hito, les hago bonitos y que para que suba su nota. Y cuando mirando así, el otro docente dijo también algo parecido. Y yo era calladita y ¿quién será la señora la que nos dijo? ¿Y usted qué opina? Ay, dije, ¿para qué? Yo digo, no me regalo notas a nadie. ¿Quieren que motivemos a los chicos? Yo les digo a ellos, ustedes tienen que motivarme. Yo no tengo que motivarme. No tiene sentido. La única forma que yo los puedo motivar es que estudien y sacarlos de su zona de confort y mostrarles la realidad. Aquí es bonito, miren, los hospitales, vayan pues a meterse a hacer turno, ¿no? Cuando tengan que hacer una férula con cartón. Eso es lo que los motiva. Mostrarles la realidad. Me quedó mirando, pero lo único que le dije, yo la única motivación que le puedo dar a los chicos, que son, para mí son niños, es que cuando les va mal en la nota, decirles que la nota a veces puede ser un solo número. Y que yo los conozco, porque mi grupo es reducido, yo los conozco y sé qué potencial tiene. Con eso le digo todo. Y el que no está en la medicina debe estar perdiendo tu tiempo de evitar otra cosa. Porque el médico, que quiere ser médico de verdad, no quiere llamarse, quiere ser. No es lo mismo querer llamar, yo quiero que me llamen doctor. No, yo quiero ser. ¿Y ustedes saben el poder de una bata blanca? ¿Se han puesto a pensar ya? Pues nosotros somos médicos viejos, ¿no? ¿Qué hace una bata blanca? Orden. Yo con una bata blanca llego al hospital y digo, señora, sáquese la ropa. Sí, doctora. A ver, venga, doctor, usted decide, señora, sáquese la ropa. ¿No? Claro, el paciente, bueno, eso antes, ¿no? Ahora los pacientes ya vienen con su diagnóstico. ¿No? Ya vienen con chat GPT, ¿no? A mí me discutieron un VIVAX. Y la paciente dice, doctora, pero ¿estás segura del VIVAX? Porque yo leí. Usted es médico. No, pero lo leí en internet. ¿Usted sabe que internet es? A ver, le propongo. Usted ve una foto de su marido con otra mujer en internet. ¿Le va a creer? Claro que sí. Y si es montaje, porque su marido triste, inocente. No todo lo que es internet. Y el paciente hace eso, googlea. Yo a mis pacientes les digo, mira, hay esto, puede ser tal cosa, tu médico tiene que verlo. Pero ya te voy avisando, hay algo. Y no vas a googlear. Les digo de verdad, no estén googleando y perdiendo el tiempo. Para eso se lo explico yo aquí. Esto es así, así. Porque van y googlean estos blogs. Todo el cáncer. No, se están muriéndose. Cuando Se le saben toda la clínica. Entonces, imagínense. Entonces, yo quiero que ustedes salgan de su zona de confort. Vamos a complicarnos. Estas generaciones de médicos que están llegando, nos llamaron a una reunión de emergencia el año pasado. Yo tenía 3 grupos. Yo dije, ¿cuándo voy a ganar plata? No me voy a pagar una miseria, pero con más grupos. Me cortaron mi horario. Es que vinieron los padres. Mi padre nunca pisó la universidad. De hecho, mi padre juraba que yo estudiaba bioquímica. Porque el horario de salida era muy tarde, a las 8:20 de la noche. Y yo le dije a la directora de carrera, doctora, con todo respeto, viernes y sábado están en la farra, le dije, allá en Casa Grande, hasta las 5 de la mañana. Entonces, esos días no son peligrosos. Pero de lunes a jueves es peligroso, ¿no? Salir a las 8 de la noche a la universidad. Entonces, por ahí va la situación. Mi hija me dijo a mí, mamá, yo ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¿Qué eres? YouTuber. Belleza, te apoyo. Vos sí vas a ganar plata. Mira a tu madre, 20 años estudiando.
Pero un youtuber tiene más de 1 millón de seguidores y vive de eso. Y nosotros que nos comemos libros, estamos aquí sábado en la tarde estudiando, deberíamos estar grabando videos en YouTube y vamos a ganar más. Entonces salgamos de la zona de confort. La misma imagen, perdón, la misma imagen. No tengo doble. La clínica. Señor, ¿cómo fue? Ah, no, pero doctora, yo estaba sentado viendo una película, de repente sentí un soncito, ¿no? Que bajaba el testigo, pero pasó un rato, una media hora, y me empezó a doler más fuerte, y de repente el dolor fue intenso. Un rato. El hematoma, ¿por qué se da? Trauma. Ya tenemos el hematoma. Por más que no tengan doble. A los chicos de morfológica los tengo. Tienen unos P40, igual que los que tienen aquí ustedes. Y tienen un S22. Y nadie quiere el S22. Equipazo. Yo digo, yo cuando dice maestría no existía esto. No sé quién, no, ustedes no me entienden. Pero antes teníamos los equipos, los P20, P15 y un S6, un portátil cachatito. Y nadie quería. Negativo. El que no rota por la caja china no pasa mi materia. Todo rota por la caja china. Entonces, aquí nadie va a tocar dos bebés. Pero doctora, ¿cómo hacemos la uterina? Onómetro, anatomía. ¿Y el lupus? Anatomía. ¿Listo? Aquí lo mismo. No hay Doppler ya. Evidentemente, ecografía sin Doppler, porque una cosa es la cuadrificación, otra cosa es la cuantificación. Yo puedo utilizar todo el espectro sin Doppler. Si yo conozco el triángulo del vaso, ¿no es cierto? Conozco la morfología de onda. Yo les hago, ¿saben qué les hago? Cierre los ojos. Agarro una uterina fulguro. ¿Qué vaso es? Ductus aplazado. Tiene su sonido. La uterina, el ductus. Todas las arterias tienen su propio sonido. Entonces no dependamos tanto del doble. Entonces el tiempo de evolución, la causa del dolor, ¿lo ven? Ahora, pregunta. Torsión testicular. ¿Qué voy a encontrar? Aumento del volumen. Porque al torcer empieza a haber un proceso congestivo, ¿sí? Edema, tiene que haber edema, fíjense. Bueno, hay un ligero edema, pero hay un borramiento acá, ¿no? Aumentado de tamaño con áreas ligeramente congénitas, un patrón. A la red de Pesci empieza a sufrir, porque quiere todo el cordón está torcido, ¿no? Entonces no tiene por dónde eliminar líquido y no recibe el flujo y no saca el flujo. ¿Lo ven? Entonces empieza a edematizar y todo lo que haya de conducto dentro de una estructura que está apretada, está trancada, se va a congestionar y se va a dilatar, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber aparición ahí de la red. Un hidrocele, bueno, depende del tiempo de evolución y depende del tiempo de evolución para que esto termine en necrosis y amputación del testículo, ¿sí? ¿Y qué hay del flujo? ¿Será que en la torsión testicular el flujo está presente o ausente? Porque Por del grado de torsión. ¿Qué tan torcido está? Si es una torsión severa, se acabó el flujo inmediatamente. Porque la torsión es así, rapidísimo. El señor está caminando, ya fue y se cayó al piso. Y es un dolor. ¿No lo ha pasado? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí. Lo tira al piso, ¿no es cierto? Es terrible. Empieza con un dolor así de la nada, da 3 pasos el paciente está caído en el piso, o sea, un dolor horrible, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver yo? Hay un edema, ¿no? El edema aparece en una hora después, ¿no? Cuando ya la cosa está fea, ¿eh? Y de repente yo encuentro un flujo muy bajo, miren, bajo, una velocidad mínima de la arteria premastérica. ¡Ah, caramba! Es que este flujo debería estar entre 20 y 30, ¿por qué está en 5 de velocidad? Porque está, ¿no? Y su resistencia está aumentando, etc.
pero hay flujo. Entonces es una torsión parcial. Entonces el flujo no es predictivo de una torsión, ¿no? Puede que sea parcial, ¿ya? Y de repente nos vamos a la zona del cordón espermático, miren, y el signo del remolino. Miren qué bonito se ve. Y eso significa que en realidad no es el testículo que se torce, es el cordón espermático, ¿sí? El testículo se gira y hace que el cordón se tuerza. Y vamos a ver este signo. Y dependiendo del tiempo de evolución, empieza a acumular más líquido, ¿no? Y el dolor se vuelve más agudo. Y el edema, miren el edema, se va presentando en todos los niveles. Aquí no se ve mucho, pero aquí sí. ¿Listo? Si yo veo flujo, cuantifique, vean cómo está ese flujo, ¿ya? La idea es que el flujo esté disminuido, entonces la velocidad también va a estar disminuida, pero la resistencia periférica va a estar aumentando, ¿ven? Por eso se ve una onda delgada, ¿verdad? Con baja velocidad en los picos sísmicos. Bien, hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Y el epidídimo, esto es común. De hecho, es más común ver una epididimitis, ¿no?, que una orquitis, y eso en los pacientes adultos. Vieron que después del COVID, los pacientes hacían prostatitis y epididimitis. No sabemos si fue el virus, ¿no ven? Nadie crió escamas por la vacuna. Es que si nos vacunamos, vamos a morir. La epididimitis, ¿qué es? Netamente inflamación del epidídimo, ¿sí? Entonces, fíjense, el epidídimo, que debería tener más o menos unos 15 milímetros, ¿no? La cabeza, 5 y 5 la cola, se vuelve gordito, tiene un patrón más hipoicóico, a veces más hipogénico, ¿no? Pero la tendencia de un órgano congestivo, ¿no?, tiende a engrosar, a irregularizar, y miren el flujo aumentar. Entonces, en itis hemos dicho que aumenta el volumen, cambia el patrón del parénquima, aumenta la vascularidad, aumenta el líquido péreo, ¿no? Fíjense que aquí hay un hidrocele, ¿sí?, consecuente de este proceso. Y la cola del páncreas, la cola del epidídimo levantada, ¿no? Porque al congestionarse se hincha, y al hincharse se levanta, ¿sí? Quistes del epidídimo. Esto es común. 9 de cada 10 pacientes lo tienen. Y es una causa de infertilidad en un 20%. ¿Ya? Entonces se puede corregir, ¿no? Pero la tendencia es que los quistes casi siempre están en la cabeza del epidídimo, muy rara vez en el cuerpo, no hay una vez en la cola. Y pueden ser quistes grandes como el espermatozoide, ¿no? Entonces es importante medirlos, controlar. Ya el urólogo dirá, ¿no? Lo vemos en 3 meses, en 6 meses, ¿no es cierto? Se puede hacer función, ¿no?, y drenar estos quistes, porque a la larga, ¿no?, van a obstruir la salida del líquido seminal y van a terminar dilatando la red de testis, ¿no? En ese tipo, doctora, disculpe la anterior imagen, para medir el tamaño del quiste vamos a hacer lo que se hace siempre. 3 veces. Las 3 medidas, bueno. Las 3. Es que ser flojito, ¿no? Y a veces hace que le digo, no hagan estrellita de mano. Agarran en la misma imagen. Para eso el equipo tiene un lugar. Ustedes hagan, yo le digo, doctora, yo sé un quiste redondo. Todos sabemos que un quiste es una bolsa redonda. Pero si yo le digo, que mi funda central de la ¿cuánto mide esto? Usted lo está viendo de frente, ¿sí? ¿Cuánto mide? A los hombres. 6 por 4. Ya. ¿Y cuánto mide de fondo? No puede verlo, depende de la perspectiva. Entonces yo qué tengo que hacer para que usted me, yo tengo que Se me corta. Entonces ustedes hablan igual, corte transversal, corte sagital, miro. Es redondo, no importa. Porque yo puedo ver algo aquí redondo, bueno, voy a ver. Y de repente es más enojada, ¿no es cierto? Y de repente esto redondo que usted está viendo no es el epidídimo, ¿no? No es un quiste en el epidídimo, de repente el líquido puesto atrás se va a elongar, entonces no es un quiste, el quiste es redondo.
todo quiste redondo, no hay cambios. Entonces las dos pistas, por eso se llama ecografía 2D, dos dimensiones. Todo se mide en dos dimensiones, ¿ya? Y lo tiene en diámetro y volumen. ¿Sí? Entonces usted lo va a informar, ¿no? A nivel de la cabeza del epidídimo, una imagen quística simple, porque no tiene nada dentro, que tiene una extensión de tanto por tanto por tanto y un volumen de tanto. Listo. Y si hay contenido en movimiento, el líquido seminal probablemente un espermatozoide aislado dentro de esa imagen quística, ¿no? Y si no, puede haber nivel, puede haber engrosamiento, un quiste complicado del epidídimo aislado, ¿cierto? Bueno, vamos a pelear. ¿Nadie es urologo acá? ¿Trabajan como urologo? Bien, no hay con quién pelear. ¿Qué es el varicocele? Es la incompetencia del plexo pampiliforme en el retorno venoso, ¿sí? Y también representa casi un 25 a 30% de infertilidad. Y ojo, es de jóvenes. Es de jóvenes. Antes del varicocele arriba de los cuantos años era 40. Ahora no hay 40. 20, 25 años, los chicos están haciendo prostatitis, están haciendo varicocele, ¿ya? Son fenómenos que se van dando, no sé, ¿no? Climatológicos. Por eso no llegaron las cisternas de Chile y por el clima. Hábitos, no sé, algo. Esteroides. Siga yendo al gimnasio pinchándose, les digo yo. Ahí el amiguito abajo, nunca más actividad sexual, porque ¿qué hacen los instructores de gimnasio ahora? Ellos inyectan, ellos hacen todo. Eso está mal. Está causando daño. ¿Y esa proteína y creatina no hace daño? O sea, algunos dicen que no hace daño para nada. No es natural consumir tanta Se cantidad. gasta un platanal en eso. Y cuando lo dejan de consumir, se desinflan. En mi época, yo fui casi competidora de fisiculturismo. Hace 20 kilos atrás. ¿Verdad? No, pues tenía músculos, le daba pelea a los varones. ¿Y saben qué eran las galletas? Huevo, pecho. Huevo, pollo, espinaca, fibra, tomate al placer. Así era. Ahora todas estas cosas que vienen con químicos, con cosas. Y los chicos andan inyectándose sin siquiera conocer, ¿no?, las complicaciones que tienen. Están tomando hormonas, están tomando esteroides, están tomando no sé qué, corticoides, y después ya están atrofiados. ¿Y para qué? Para que si en 6 meses lo dejan usarse de quinta. Lo mismo, y afecta aquí. ¿Ya? La idea del varicocele es que existe un grado de reflujo venoso retardado fisiológico. Entonces, ¿cuál es la función? Llenar el plexo pampiliforme del retorno venoso y expulsar la sangre. ¿Listo? Si yo le hago a este paciente en decúbito supino maniobra de Valsalva, se van a dilatar las venas y van a retornar a lo que estaba. Si medían 2 milímetros, 3, normal. ¿A ese maniobra de sacar personal específico? ¿O que él pule o que El transductor tiene que estar no apretado, el transductor suelto. Eso te iba a decir, porque tiene que estar suelto. Si yo presiono, estoy contrarrestando el flujo. No puedo. La menos presión posible es colocar el transductor ahí y decirle empieza a pujar lento y luego cuando esté en su máximo potencial sostenga, aguante, 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 suelte y el plexo y se vacía. Pero existe una ligera dilatación post-valsal que si tarda unos 10 segundos vuelve a la norma. Eso es normal, ¿ya? Ahora, hay una controversia en el tema que está hace años o hay. Grado no existe. ¿Ya? En ecografía no hay grado. Hay grado en la clínica. Si es palpable, cuánto es palpable, si a la bipedestación se notan las venas en el flor. Eso es grado clínico.
Pero en ecografía, ¿qué nos dice? Si entre 2 y 3 milímetros se dilata, grado 1, 2, no de 3, incluso dicen máximo hasta 3 milímetros, más de 3 milímetros ya es dilatación del texto. Y los libros antiguos hablaban de hasta 5 milímetros de diámetro de las venas cremastéricas. Hoy no. Entonces, normalmente yo espero encontrar un texto con butazos menores a 3 milímetros. Con maniobra de Valsalva va a llegar a 5, pero va a reducir no. Y si retrasa demasiado el regreso, entonces ya podemos considerar de que puede haber un grado de varicocele, pero no damos grado 1, 2, 3 en ecografía. Mejor es decir, hay o no hay. ¿Entienden? Bien. Esto igual tiene que ver en la eyaculación, con Influye, la claro, con la boca, influye. y si hay dolor o no hay dolor. Influye porque normalmente el paciente cuando eyacula siente dolor. Y a veces dicen después de la eyaculación siente una ligera hinchazón en la parte de Cuando tienen entre. relaciones sexuales, ¿no? Ahí es donde viene la pregunta de ellos, que les duele y que se enferman. Claro, influye, claro. Pero imagínense toda la presión que se genera en los cuerpos cavernosos y todo el sistema venoso. ¿Ya? Influye. ¿Qué otra cosa hay? Hernia inguinal-escrotal, ¿no? Asa del intestino en la bolsa. ¿Quién no ha reducido una hernia escrotal? Teníamos un paciente en contacto, me acuerdo. Cada vez llegaba, yo me dije, ¿qué viene pues más o menos? Porque así era su escroto. Y de, no, se echaba en la camilla y él solito, ya está. Entonces, ¿para qué viene usted solito la mente su hernia de vuelta? Dijo, hágase operar otra vez. ¿No? Era tremenda, ¿no? La hernia que tenía. Y era reducible, claro, pero el problema es cuando se estrangula. Miren ahí, la bolsa escrotal con esto es intestino. ¿Sí? Uy, el intestino grueso, ¿no? Asa de intestino en la bolsa escrotal sin signo de sufrimiento. ¿Por qué? Hay edema, hay un flujo ahí, ¿no? Entonces, si es reducible o no reducible, lo vamos a saber en el momento del examen. ¿Listo? Otro, la torsión de los apéndices, ¿no? Fíjense, miren este apéndice. Los apéndices testiculares no son mayores de 3, 5 milímetros, pero cuando se tuercen se vuelven hipoecoicos y ellos son ecogénicos. Miren estos dos. Muy hipoecoicos, no, este un poquito menos, pero quiere decir que hay un cambio en la ecogenicidad. Y eso puede deberse a que esté torcido. ¿Y genera hidrocele? Sí, a veces genera una ligera congestión. ¿Ya? Pero lo que vemos nosotros es que el flujo del testículo se encuentra conservado. Y si yo tengo sospecha de una torsión parcial, porque pónganse a pensar, de repente el paciente vino con un dolor que inició y a la media hora se puso súbito, y ustedes piensan en una torsión testicular parcial. Doppler, están los vasos espectral, onda de velocidad de las venas, de las arterias cremastéricas y la testicular. Y si yo tengo sospecha de torsión, me voy al cordón reumático y veo si no tengo el signo del remolino. ¿Listo? ¿Vale? Y por último, la agenesia testicular. Claro que puede haber. ¿Cuál es la diferencia entre una agenesia y una distorquía? La agenesia no hay, la agenesia es de la ciencia. adolescencia. Ok, bueno, eso es en teoría. ¿Y ecográficamente cómo se ve? Ah, el corazón. Claro, eso estamos haciendo ecografía, doctora. Que no hay testículos. Ya, testículos no hay, pero ¿qué más falta ahí? Las arterias. ¿Qué es esto? Que no hay un testículo caído. No hay testículo y no hay bolsa. ¿Dónde está la túnica? No hay. No, nunca se formó el testículo. Entonces, ¿para qué se va a formar una bolsa? ¿No? Si no hay un testículo formado. Está la imagen. No hay nada. Solamente vamos a ver el plano del tejido. Puede ser está ocupado por tejido graso, ¿no? Pero no vamos a ver la imagen de una bolsa. No se puede haber agenesia, claro. Entonces, combinen siempre la clínica con el hallazgo.
¿no? Ahí les dejo un cuadrito, ¿no? La importancia en la torsión testicular de aplicar Doppler, ¿no? Depende, ¿no? De qué tan torcido esté para que esté disminuido o ausente, ¿no? La torsión de apéndice también, vamos a ver que no hay fiebre en el películo del apéndice, la orquitilidinitis, los traumatismos, los tumores, fíjense todo, ¿no? Indoloro, tumor no duele, no duele, ¿verdad? Entonces eso ustedes lo revisan, ¿ya? Bien. ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren quitar algo?